Sean bienvenidos y bienvenidas a este acto, a esta ponencia de Ernesto Castro, en el día más pensado. Antes de comenzar con los agradecimientos y con la presentación propiamente dicha, me gustaría parafrasear y traer un relato, un cuento, una metáfora que trae Ernesto, si no recuerdo mal, al final de Jantipa, en el que nos narra una distinción entre lo que es el paraíso y el infierno. Ernesto nos cuenta que una situación en la que hay una mesa con tantas viandas, comidas, manjares como podamos pensar, pero nosotros estamos a cierta distancia de esa comida, no la alcanzamos con nuestras manos. Para cogerla tenemos que utilizar una suerte de palillos, como unos palillos chinos. Lo que sucede es que los palillos son tan largos que cuando alcanzamos la comida, luego no podemos volverla hacia nuestra boca. Ese querer comer y no poder es el infierno. Por contraposición, una escena semejante en la que disfrutamos de esas viandas, que estamos a la misma distancia y que los palillos, siendo de la misma longitud, no los utilizamos para alimentarnos nosotros, sino para alimentar a nuestro compañero de vida. Eso es el paraíso. El día más pensado está siendo, ha sido y será un alimentarnos los unos a los otros. Así que gracias por acompañarnos y por convertir Logroño por un día en un paraíso. Bueno, agradecer por supuesto a la dirección del IES Mateo Pérez de Sagasta, a Carolina, Magui por cedernos el espacio, al Ayuntamiento de Logroño por dar cobijo a esta bendita locura, aunque hablar de locura y de Fernando Vallejo en la misma frase no sea apropiado. Agradecer también a todos los que emocionalmente o logísticamente estáis en el día más pensado. Bueno, no puedo mencionaros a todos, Andrés, Ana, Javier, Julia, Adrián, Manuel, Alba, en fin, sois todos los que nombro, pero no, muchos que no puedo nombrar, no tengo tiempo a nombrar. Y por supuesto, público asistente y sobre todo a nuestros y nuestras estudiantes. Es particularmente emocionante veros aquí disfrutando de la filosofía. Bueno, voy a ser breve y cederle el espacio a Ernesto, por tanto, no voy a presentar sus obras, no voy a presentar su filosofía, sencillamente voy a tratar de perfilar la pregunta ¿quién es Ernesto Castro? Y si hay algo transversal o que se mantenga a lo largo de todas sus publicaciones. Bien, antes de ello sí que creo pertinente además comentar que nuestro interés porque Ernesto nos acompañe en el día más pensado no es nueva. Hará 1 año y medio le contacté mediante correo invitándole a un coloquio sobre filosofía y vino en la primera edición del día más pensado. Me contestó con la elocuencia que le caracteriza, denegando la propuesta porque estaba ya invitado en Málaga, si no recuerdo mal, en una ponencia, y que hasta que no inventasen algo así como la multiplicación de los cuerpos, pues que no podría atender. Bueno, la multiplicación de los cuerpos todavía, hasta donde tengo leído, no se ha inventado, pero sé que se ha inventado algo que le llamamos el tiempo, y cuando el tiempo pasa y las cosas salen bien, podemos acometer estos hechos. Lo que esta anécdota nos dice, lo primero es que nuestro interés, porque Ernesto nos acompaña y no es nueva, está en las raíces del mismo festival, así que lo primero, Ernesto, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Logroño. También nos dice esto, que Ernesto es un tipo ocupado y que Ernesto es un tipo que acompaña a los eventos de filosofía allí donde se celebran. Y lo que nos dice también es que Ernesto vale para un roto y para un descosido, tanto para el vino como para la literatura, como para la filosofía, pero sobre todo la filosofía, porque eso es lo que hacen los filósofos. Coser, tejer y destejer el mundo por sus costuras. La segunda anécdota que puedo contar para introducir quién es Ernesto Castro es una anécdota, si me permiten, biográfica. Y es que Ernesto y yo no coincidimos en el tiempo, hablábamos ahora, pero sí en el espacio. Yo era ayudante en el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma, doctorando, y él era ayudante doctor en el Departamento de Filosofía Teórica y Práctica. Como digo, no coincidimos en el tiempo, pero aunque lo hubiésemos hecho, nunca nos hubiésemos cruzado por los pasillos, porque los departamentos están separados no solo nomenclativamente, no solo por el título de estos departamentos, sino arquitectónicamente. Están en edificios diferentes, no están en el mismo sitio. Esto, que a nivel infraestructura de la autónoma llamamos distinción de departamentos, en filosofía se suele llamar como la distinción entre analíticos y continentales.
Los analíticos son los que generalmente se dedican a un método de análisis del lenguaje y más cercanos a las ciencias naturales. Los continentales se caracterizan por tener otro tipo de preguntas. ¿Por qué es importante esta distinción entre analíticos y continentales? Porque si hay una cosa que es transversal a la filosofía de Ernesto, es tratar de superar esta distinción que la autónoma tiene tintes arquitectónicos. Ernesto no es un filósofo analítico, no es un filósofo continental, es un filósofo postcontinental. Bueno, se me presenta la difícil tarea de presentar a Ernesto, siendo quizá el filósofo con mayor presencia y virulencia en los medios, en las redes, en las conferencias de filosofía. Cómo introducir con cierta originalidad a alguien que ha sido introducido 1000 veces. Y no solo se da el problema de la originalidad, sino que ni siquiera me atrevo a subsumir su vehículo de expresión bajo ninguna categoría tradicional. ¿Qué es Ernesto? ¿Es un escritor? ¿Es un conferenciante? ¿Es un youtuber? ¿Lo es todo? Bueno, vamos a llamarlo, y ahora vamos a explicar qué quiere decir esto. Ernesto es un nómada performativo. Y vamos a empezar explicando esto último. Performatividad. Ernesto convierte cada una de sus palabras, cada intervención, en un acto performativo, que de algún modo es irrepetible y que le da identidad como filósofo, ¿no? Pudiendo venir y que le señalemos y decirle Bart Simpson, di tu frase, pudiendo venir y hablar de Grant, de Brasier, de Melisot, de Marcus Gabriel, él decide hablar de Fernando Vallejo. Otro que tal baila, otro que buena suerte, poniéndole etiquetas y categorías. Y esto es lo que le da identidad como filósofo. Esto es lo que le desplaza de los carriles típicos de la filosofía. Ernesto, en una época que puede serle extraña, recupera la figura del intelectual todoterreno y convierte esta exposición en una suerte de happening que solo volverá a tener lugar en sus pantallas. Y la manera en que tendrá lugar en sus pantallas será distinta, haciendo bandera de la ontología orientada a los objetos que propone y analiza en su realismo postcontinental. Ernesto utiliza la agencia filosófica de los dispositivos a través de los que opera y se publicita. Convierte, como diría Bruno Latour, en un actante su propia obra filosófica, encontrando en YouTube, en Materia Oscura, en Alpha Decay, en el IES Mateo Palexé de Sagasta, otros actantes que generan el rótulo de la filosofía de Ernesto Castro. A la respuesta, por tanto, de quién es Ernesto Castro, hay que responder en virtud de cada lugar, de cada acto, de cada escrito, de cada conferencia, y en relación a ese contexto. Como diría Ferraris, hay que buscar el rastro de los objetos que produce Ernesto. Por tanto, me temo que solo puedo decirles que Ernesto Castro, aquí y ahora, arrojado al salón de actos del IES Praxedes Mateo Sagasta, es una parte más del día más pensado. Esto en cuanto a la performatividad, volvemos a lo de que Ernesto es un nómada. Y esto se debe a que tampoco me atrevo a presentar una categoría filosófica que recoja su trabajo. En 2019 publicó un sonado ensayo sobre el trap, pero detesta ser llamado el filósofo del trap. Posteriormente publicó Realismo postcontinental, donde habla de este nuevo realismo, el realismo especulativo, pero detesta ser llamado realista especulativo o nuevo realista. Y dice estar escribiendo su nuevo sistema filosófico, el naturalismo genérico, pero naturalmente no se ha publicado. Sucede como a Melisot, que hablamos de él cuando su obra magna todavía no ha sido publicada. Bueno, me permitirán una nota personal, y es que mi sensación es que Ernesto es un tránsfuga de sí mismo y teme convertirse en su propio heraldo y que sus intervenciones se orienten y se dediquen a responder que cómo el naturalismo genérico puede incorporar las inteligencias artificiales, que qué opinamos del naturalismo genérico respecto a la amnistía, la guerra de Ucrania o la tauromaquia. Pienso que a pesar de su pasado bonista, uno no siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Y creo, repito, que Ernesto todavía no publica su naturalismo genérico porque sabe que no habrá vuelta atrás. Ernesto es una figura peculiar que lo convierte en un autor poco representativo de su generación. En un mundo hiperespecializado, donde nos repartimos anecapuntos y papers en cuartiles, Ernesto publica un poemario, Peinar al viento. En una disciplina dominada por el ensayo, Ernesto publica una trilogía platónica donde recupera el diálogo. Y en una disciplina de nichos de división intelectual, de división del trabajo intelectual, Ernesto debate sobre tauromaquia, poliamor o el 15M en Plays, donde seguro que muchos de vosotros, queridos estudiantes, habéis visto. Quiero decir, a colación de esto último, Ernesto dice en una de sus obras, El Gran Paramuerto,
que, entre comillas, debatíamos como si le importase a la chavalada en el instituto. Ernesto te dice un profesor de secundaria que a la chavalada no le importa. Bueno. Ernesto es, por tanto, una persona postcontinental, o postmoderna o performativa. Vista la heterogeneidad de marcos de referencia de Ernesto, tenemos que preguntarnos si es que acaso hay algo común o transversal a su obra. Y creo, y esto es interesante, que aquello que podemos rastrear como transversal es precisamente lo que comparte con la escritura de Fernando Vallejo. Más allá de una arqueología del significado del concepto de puta, que Fernando Vallejo explora al principio de La puta de Babilonia y que Ernesto explora en su ensayo sobre el trap cuando presenta al artista Lazowi, lo fundamental es que ambos tienen una concepción personalista de la filosofía. Van desde sus memorias, desde su autobiografía, hacia el ensayo, desde lo autobiográfico hacia el exterior. Y también ambos se deleitan con una escritura prosaica, desenfadada, sin miedo a la iconoclasia, tanto gramática como sintáctica, y creo que tanto Vallejo como Ernesto reproducen esa visceralidad. Una última pregunta que nos puede interesar para contextualizar lo que nos va a contar Ernesto, y es que, ¿qué es lo que puede interesarle a un autor como Ernesto Castro del mundo hispanohablante, de la filosofía hispanohablante? Reproduzco a continuación un extracto del prólogo a Otro palo al agua, obra de Ernesto, en su edición chilena. Cito textualmente. Respecto a la cuestión hispana. El resultado es que hoy nadie tiene ni idea de lo que se publica más allá de sus fronteras. Se nos llena la boca hablando sobre la comunidad de 500 millones de lectores potenciales en castellano, pero el hecho es que casi todos los escritores hispanos concitan a lo sumo 1000 lectores actuales, todos ellos habitantes del mismo estado o en la balcánica situación ibérica de la misma provincia o comunidad autónoma. Los únicos escritores en castellano que se encuentran fácilmente en toda la hispanidad son nuestros clásicos, es decir, nuestros varones blancos muertos, o nuestros firmadores vivos de bestsellers, o nuestros medradores, también vivitos y coleando, que han pedido de rodillas a la alta cúpula editorial de Barcelona que distribuyan sus libros más allá de su barrio. La ignorancia es tan vasta y la situación es tan seria que algunas editoriales han creado colecciones específicas donde recuperan para España éxitos de crítica y público que ellas mismas han producido en otros países hispanos. A una amiga mía le han ofrecido un salario mileurista a cambio de recuperar para el mercado ibérico 4 o 5 títulos al año, de entre los cientos y cientos que publica un gran grupo editorial en Sudamérica. ¿Quién dijo que no existía el pecado? Olvídate de las joyas de Moctezuma y del tesoro de Atahualpa. El nuevo Potosí español consiste en embolsarse 15.000 euros al año a cambio de transportar 4 o 5 libros a través del Atlántico. Si los cárteles colombianos y mexicanos supieran a cuánto está el kilo de literatura, sería el fin del narcotráfico mundial. Les dejo con el narcotraficante Ernesto Castro. Bueno, ya está todo dicho. Vámonos para las copas después. Antes de los agradecimientos, yo venía con 2 preguntas. La primera, ¿qué pensarían de mí si yo empezase esta conferencia diciendo lo siguiente? La puta, la gran puta, la grandísima puta, la santurrona, la simoníaca, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala, la del Santo Oficio y el índice de libros prohibidos, la de las cruzadas y la noche de San Bartolomé, la que saqueó a Constantinopla y bañó de sangre a Jerusalén, la que exterminó a los albigenses y a los 20.000 habitantes de Besiers, la que arrasó con las culturas indígenas de América, la que quemó a Segarelli en Parma, a Jan Hus en Constanza y a Giordano Bruno en Roma, la detractora de la ciencia, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia, la perseguidora de judíos, la encendedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias,
la que inventó a Cristoloco el rabioso y a Pedro Piedra el estulto, la que promete el reino soso de los cielos y amenaza con el fuego eterno del infierno, la que mordaza la palabra y arroja la libertad del alma, la que reprime a las demás religiones donde manda y exige libertad de culto donde no manda, la que nunca ha querido a los animales ni les ha tenido compasión, la oscurantista, la impostora, la embaucadora, la difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la fisgona, la contumaz, la relapsa, la corrupta, la hipócrita, la parasita, la zángana, la antisemita, la esclavista, la homofóbica, la misógina, la carnívora, la carnicera, la limosnera, la tartufa, la mentirosa, la insidiosa, la traidora, la despojadora, la ladrona, la manipuladora, la depredadora, la opresora, la pérfida, la falaz, la rapaz, la felona, la aberrante, la inconsecuente, la incoherente, la absurda, la cretina, la estulta, la imbécil, la estúpida, la travestida, la mamarracha, la maricona, la autocrática, la despótica, la tiránica, la católica, la apostólica, la romana, la jesuítica, la dominica, la del Opus Dei, la concubina de Constantino, de Justiniano, de Carlomagno, la solapadora de Mussolini y de Hitler, la ramera de las rameras, la meretriz de las meretrices, la puta de Babilonia, la impune bimileniaria tiene cuentas pendientes conmigo desde mi infancia y aquí se las voy a cobrar. Y signo de interrogación, era una pregunta un poco larga. ¿Qué pensarían de mí si empezara yo una conferencia de esta forma? No la he empezado así, por supuesto, hay comillas, porque este es el inicio del libro de Fernando Vallejo, La puta de Babilonia, que como todo el mundo sabe se refiere a La Rioja, que no, es broma, se refiere a la Iglesia Católica. Esta es la primera pregunta. Obviamente ustedes pensarían lo peor de mí si yo no hubiera puesto unas pudentes comillas para leer lo que he leído. Esto es lo que se conoce en latín como captatio malevolentiae, la captación de la malevolencia. En vez de empezar diciendo que guapos, que listos, que prudentes, que sabios son ustedes, pues lanzar un par de insultos y agravios también capta la atención. La segunda pregunta es, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo se define? ¿Cuál es el nombre de esta lengua en la que hablamos? Tiene muchas denominaciones, quizá no tantas como las que utiliza Vallejo para apostrofar a la Iglesia Católica. Por lo menos dos en este país en el que vivimos, castellano y español. Es más, el artículo 3 de la Constitución utiliza ambas denominaciones de una manera un poco redundante. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Rafael Sánchez Ferlosio, en un artículo titulado El castellano y la Constitución, comenta este artículo. Parece que la parte más jugosa es la de los deberes y derechos, que sepan que tienen el derecho de conocer al castellano, esa lengua española oficial, pero Rafael Sánchez Ferlosio, con su habitual finura, se centra en la primera oración aparentemente evidente o de cajón. El castellano es la lengua española oficial del Estado. En primer lugar, Rafael Sánchez Ferlosio se pregunta por el orden de la frase. ¿Qué está haciendo la frase? ¿Definir cuál es la lengua oficial del Estado o definir el castellano? ¿El castellano se agota siendo la lengua española oficial del Estado? ¿De qué Estado? ¿Y por qué lengua española oficial? ¿Por qué no decir directamente lengua oficial? ¿Es que hay otras lenguas no españolas cooficiales? Todo el mundo sabe, por supuesto, que el español es cooficial en este país con el inglés y, por supuesto, con el latín. ¿Y por qué una oración en presente? ¿Qué está haciendo la Constitución? ¿Describir cuál es ya la lengua oficial del Estado? Vuelvo a la pregunta, ¿de qué Estado? ¿Del Estado previo al 78? ¿Del Estado posterior al 68? La propuesta de Rafael Sánchez Ferlosio es cambiar el orden de los factores. En el ámbito lingüístico sí que importa el orden de los factores,
Y, por supuesto, cambiar el tiempo verbal. No que el castellano es la lengua española oficial del Estado, sino que la lengua oficial del Estado será el castellano, con ese imperativo de orden, con ese futuro imperativo tan característico de nuestro idioma. Por lo demás, Sánchez Ferlosio defiende el término castellano sobre español, agarrándose a la denominación natural de las lenguas europeas. El inglés, que no solamente es usado por los anglos, no se llama británico ni se llama anglosajón. El latín, que se usó en todo el Mediterráneo, no se llama lenguaje mediterráneo, sino que toma su denominación de lazio. Y el árabe, que se habla en todos los países de cierta religión musulmana, tiene su denominación primigenia de la provincia oriunda en la que se promulgó, se escribió el Corán. Así, Sánchez Ferlosio considera que la lengua que hablamos no debe llamarse español, sino castellano, por su origen. He querido hablar del tema de Fernando Vallejo, porque Fernando Vallejo, ante todo, es un gramático. Y pensaba que para la primera conferencia, espero que sea la primera y no la última, que voy a impartir en La Rioja, cuna del castellano, o incluso podría uno volverse más provinciano y decir riojano, no venía mal reflexionar sobre el que, a mi juicio, es el mejor gramático del castellano contemporáneo. Por supuesto que hay muchos debates y congresos sobre esta lengua, que tiene múltiples denominaciones. En el último Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Cádiz el año pasado, el periodista argentino Martín Caparrós propuso rebautizar la lengua como ñamericano, ya pronunciarlo tiene su tía, ¿no? Ñamericano, con una ñ inicial. Bueno, cosas de argentinos. Martín Caparrós simplemente constataba, con esa propuesta de rebautismo, un hecho, que es que en la comunidad hablante hispanoamericana el centro lingüístico, geopolítico y demográfico nunca estuvo en la península. Prácticamente desde el descubrimiento del nuevo continente, España es una metrópoli descabezada que, curiosamente, funda múltiples ciudades con múltiples catedrales, pero no tiene una catedral en su capital. Madrid, hasta la fundación de la Almudena, no tenía una catedral stricto sensu. A diferencia de lo que sucede en la comunidad francófona, donde la mitad de la población que habla francés vive en Francia, solo un 10% de los que hablamos español o castellano o riojano o ñamericano somos españoles. Arturo Pérez Reverte, siempre tan al punto para sus réplicas, contraatacó a Martín Caparrós proponiendo ¿por qué no rebautizábamos directamente el idioma como gilipañol? Definida así, lengua artificial, pero en notable expansión, que hermana a los hispanohablantes gilipollas de España, gran parte de América, Filipinas, Guinea Ecuatorial y otros lugares del mundo. Bueno, estas eran las dos preguntas de arranque. ¿Qué pensarían de mí si yo dijera, no voy a volver a leer toda esa sarta de insultos, y, en segundo lugar, cómo llamar a esta lengua, si llamarla castellano, riojano, español, ñamericano o directamente gilipañol? Bueno, gracias, ahora sí, ya puedo agradecer. Gracias, Mariano, por la presentación. Creo que es el Rochefoucauld quien dice que quien rechaza un elogio es porque quiere dos. Entonces no voy a intentar ser humilde ni modesto y voy a renunciar a las palabras tan exultantes que has lanzado sobre mi persona. Ya que ha habido mucho elogio, vamos a continuar con el insulto, porque quien ofende se presta a ser ofendido. Quien mata por la espada también muere por la espada. Quien vive por el arma muere por el arma. Voy a ponerles un fragmento de una conversación en la radio que tuvo Fernando Vallejo en su país, en Colombia, en una emisora de su ciudad, Medellín, capital de Antioquia,
uno de los lugares donde se habla supuestamente el mejor castellano del mundo, hasta el punto que algún escritor como Ernesto Jiménez Caballero propuso, ya en los años 50 y 60, rebautizar el castellano como colombiano. Si la lengua debe bautizarse según la comarca en la que mejor se habla, la comarca en la que es oriunda la lengua en su mayor pureza, un lugar común es que son los colombianos los que mejor hablan la lengua, porque la utilizan para su función primigenia, que es no entenderse, sino ofender. Entonces vamos a ver la lengua como un arma ofensiva. Esta es una intervención radiofónica de un hater, de un troll, de Fernando Vallejo, que le dice lo siguiente. A ver si se oye. Arturo, buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle al señor Vallejo si él es el hijo legítimo del ex senador de la República, conservador, godo hasta morir, Aníbal Vallejo Álvarez, exministro de Desarrollo, exmiembro de la Constituyente de Colombia, expresidente del Directorio Conservador de Antioquia, exsecretario de Gobierno, un abogado supremamente distinguido, quien con la ilustre señora esposa trajo al mundo al señor que está hablando ahora contra todo el mundo. Quiero que me responda esto del señor Vallejo. Exactamente, soy el hijo de él, exactamente esa persona. Le puso un título de más, pero no importa, el conjunto está bien. ¿Qué más me quiere preguntar después de eso? Preguntarle si usted como hombre, si es que es hombre, ¿se siente antioqueño o no se siente antioqueño? ¿Usted qué entiende por eso? ¿Por qué me dice que si es que soy hombre? ¿Quiere decir que soy cobarde o qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir primero cuando usted me dice si es que es hombre? Que usted es un gran lector de Robespierre, un gran lector usted de no Oscar sabe qué he Wilde, leído, un usted no gran sabe si yo he lector de leído Bernardo Robespierre. Arias Trujillo, un gran lector de Lord Byron, un gran lector de Oscar Wilde. ¿A quién le rinde usted pleitesía? Pero no... ¿A lo que está de fama hoy en día, a la homosexualidad o a la patria de hombres como Álvaro Uribe Vélez? Dígame. Pero usted, ¿quién le dijo que era un hombre y un hombrecito? Es que usted está equivocando muchas cosas. Además es una lista de escritores que no tienen nada que ver, que usted no ha leído y que usted no sabe si yo los leí. No, todos maricas. ¿Y eso qué tiene? Pues que Y papa marica le digo también una lista. Y de curas maricas y de obispos maricas y de presidentes maricas. Aquí hemos tenido varios, le digo dos. Usted Le digo, ¿le quiere que le diga dos? Un momentito, espera porque usted me está insultando. Muy estrecho, ¿por qué no se va de Colombia o por lo menos se va a Cartagena a recoger los perros, que son más dignos perros que usted, que es un perro ladrón? Ladrón, ¿para qué le he robado a usted? Pero usted me está insultando. Usted me está insultando porque usted está insultando a Colombia, usted es un bellaco. Es que no, esa palabra es mía, esa palabra la estoy utilizando aquí. No me copie las palabritas, no me robe. No me robe las palabritas, que la palabra la usé yo primero, aquí. No me robe las palabritas. No me robe las palabritas y yo no vivo en Colombia. Y los perros de Cartagena, ya le expliqué, usted ni siquiera me oye. ¿Usted cree que en México le permiten? Usted está muy viejito por la vocecita suya, que no corre ningún peligro con los maricas. ¿Usted cree que en México le permiten que hable contra el presidente Fox en la forma que usted lo ha hecho contra el presidente Álvaro Uribe? Mire, le digo una cosa, con lo que estoy diciendo me estoy jugando la vida. Sálgase de Colombia, hombre, usted no es el dueño de esto, ¿por qué me va a echar? ¿Y usted quién es? ¿Usted por qué me va a echar? Yo macho, antioqueño berraco. Usted no es macho, usted es un estúpido. Usted es una marica, cacona. Mucha calma, vamos a cuñas. Esta fue la intervención de Arturo, macho berraco antioqueño, como él mismo se define, hombre de la patria de Uribe, enemigo, por lo que se ha podido ver, de una ristra de escritores donde se incluye desde Robespierre hasta Oscar Wilde, pasando por Lord Byron. Estamos hablando de Fernando Vallejo, es importante recordar esto, no de Irene Vallejo ni de César Vallejo. Parece ser que la lengua o la literatura se ha apropiado de este apellido. No hablamos del poeta peruano que murió en París con aguacero, tampoco hablamos de la defensora del libro, la lectura y la escritura en el presente. Hablamos del que probablemente sea el mejor escritor colombiano después de la muerte de García Márquez, lo cual no es poca cosa por lo que estamos diciendo. Colombia probablemente sea el país donde mejor castellano o ñamericano o español o riojano se habla
precisamente porque se utiliza para atacar, para ofender. La razón por la que quería hablar de Fernando Vallejo, insisto, es porque yo tengo una fantasía acerca de esta comunidad autónoma, La Rioja. Mi segundo riojano preferido es el gran gramático latino Quintiliano, nacido en Calahorra. Hoy venía en el tren viendo la ciudad de Calahorra al borde del Ebro. Por supuesto, el riojano preferido de mi corazón es Rafael Azcona. Con esos dos autores yo creo que ya se podría montar un canon nacionalista independentista riojano. Yo creo que con Azcona y con Quintiliano ya da para canon nacional. Y Fernando Vallejo, si ha sido algo, insisto, es un gran estilista en castellano, un escritor famoso por sus imprecaciones contra la religión. Hemos escuchado sus palabras contra la Iglesia Católica, contra la impostura científica y también contra la fertilidad. Si hubiera que resumir en una frase la filosofía de Fernando Vallejo, sería la siguiente: fetos y ecuaciones es lo que sobra en este mundo, compiten con el plástico. Y me he propuesto hablar de un escritor que no tiene pretensiones filosóficas en un congreso, en un festival, unas jornadas dedicadas a esta disciplina. ¿Por qué? Porque, a mi juicio, en esta lengua que hablamos, de denominación difícil, la filosofía ha estado siempre imbricada con la literatura. Por poner a tres clásicos del siglo pasado, Unamuno, Ortega y Zambrano son principalmente recordados no tanto por lo que dijeran, cuanto por cómo lo dijeron o escribieron. Para quienes quieran filosofar en castellano escribiendo mal, solo tengo un consejo: haber nacido alemanes. En el libro 12 de las instituciones oratorias, capítulo 10, Quintiliano de Calahorra, pregunta cuál es el mejor estilo a la hora de escribir y distingue, siguiendo a los oradores y rhétores romanos, entre el estilo ático y el estilo asiático. El estilo ático es contenido, es breve, va al grano, frente a los asiáticos que se pierden en adornos y circunloquios. Curiosamente, la retórica se ha asociado con este último estilo, con el estilo hinchado, con el estilo exaltado, e incluso a nivel popular, a nivel de la educación secundaria, se suele identificar a la literatura con el adorno, con el ornato. Y así, las clases de lengua y literatura, al menos cuando yo estudiaba esa asignatura en el bachillerato, se pierden en distinguir, en reconocer, en identificar giros retóricos, excrecencias de la lengua. Sin embargo, Quintiliano, como todos los retóricos de la antigüedad, abogaba por ir al grano, por el estilo ático, por llamar al pan pan y al vino vino. Si algo era Fernando, si algo es, sigue siendo este escritor vivo, pero ya muy mayor, es un aticista, alguien que, como estábamos viendo en simplemente el primer párrafo que he leído suyo, tiende a llamar al pan pan y al vino vino. Aquí es importante trazar una distinción entre ser buen prosista y ser buen escritor. Es una distinción que traza Fernando Vallejo en una de sus peroratas. He traído aquí buena parte de la bibliografía de Fernando Vallejo, por orden de importancia. Tienen en el extremo derecho un libro que no es suyo, sino de un filólogo belga que traza una trayectoria de su pensamiento y de su obra. A continuación, El Cuervo Blanco, una biografía de un filólogo colombiano de finales del siglo XIX. Más a su izquierda tenemos Las bolas de Cavendish, un tratado contra las imposturas en ciencia, en concreto en física, tema que ya había abordado en su manualito de imposturología física, que con la tautología darwinista compone su trilogía contra la hipocresía y las imposturas en el campo científico. El libro que estoy citando ahora, que me parece una delicia, son sus discursos públicos, entre los cuales se cuenta una conferencia que dio en el Instituto Cervantes de Berlín con motivo del centenario del Quijote en 2005,
Y allí él sostenía una tesis muy común dentro de la interpretación o el comentario a Cervantes, y es que Cervantes paradójicamente es muy mal prosista. El mejor escritor en lengua castellana, riojana, ñamericana, es curiosamente pésimo prosista y peor narrador. El inventor de la novela moderna no sabe narrar, se le olvidan de repente personajes, se le pierde un burro y vuelve a aparecer a la página siguiente. Hay una diferencia, insisto, bastante fuerte, bastante grande, entre ser buen prosista, es decir, ser capaz de enhebrar un vocabulario amplio en unas estructuras sintácticas complejas, y ser buen escritor. Por utilizar categorías filosóficas, la diferencia que hay entre ser buen prosista o ser buen narrador y ser buen escritor es la diferencia que hay de la potencia al acto. El gran prosista, el gran narrador, es alguien que tiene una potencia, una capacidad, la posibilidad de ejercitar bien la escritura, mientras que el buen escritor siempre se demuestra en sus actos, en sus obras, en la actualidad de haber escrito un gran texto. Y desde luego el Quijote es el mejor de los escritos en castellano, ñamericano, colombiano, porque no solo pierde con los defectos de su autor, sino que se crece y se alimenta de ellos. Desde ese inicio pobretón, ¿no?, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y siguiendo por las incoherencias que el propio Cervantes convierte en parte de la trama, como la pérdida y la recuperación del burro de Sancho Panza, de lo cual se burla en la segunda parte. Entonces, como decimos, Cervantes, irónicamente, curiosamente, no es un gran narrador, tampoco es un gran prosista. Su castellano es bastante pobre, es repetitivo, sobre todo por comparación con sus coetáneos, y también según los criterios actuales de la buena prosa. Según el manual de estilo del país, si eso alguien lo toma como buena prosa, hay que evitar las rimas y las repeticiones no intencionadas. Si ustedes abren una doble página del país sobre la guerra de Ucrania o la guerra en Israel, en Palestina, verán que no repiten ni una sola vez el término guerra y le buscan sinónimos, contienda, conflicto, y así a Cervantes no le llaman solamente Cervantes, sino el Manco de Lepanto, el ilustre escritor de Alcalá de Henares, y uno se empieza a preguntar si todas esas personas son la misma. Según los criterios actuales, insisto, hay que evitar rimas, repeticiones. Sin embargo, basta con abrir por una página al azar del Quijote para encontrar múltiples repeticiones, tanto de rima como de términos. La famosa amplitud de vocabulario del Quijote no es tal. Según quienes han dedicado a contar estas cosas, un hablante promedio del castellano utiliza del orden de 10.000 palabras, de las casi 100.000 que tiene la lengua. Es decir, que apenas se usa un 10% de los términos reconocidos como tales en la RAE. Pero ya 10.000 palabras son muchas. No sé si ustedes han probado alguna vez a poner 10.000 palabras unas detrás de las otras. Son casi 20 páginas a Times New Roman 12 interlineado 1,5. Entonces, se suele hablar muy a menudo de la abundancia, que la excelencia del Quijote se cifraría en su gran vocabulario, 23.000 palabras, el doble del vocabulario habitual de un chaval de instituto de bachillerato contemporáneo. Sin embargo, si se descuentan las palabras de uso único, volvemos a esa misma cifra. De las 23.000 palabras que aparecen en el Quijote, la mitad son de uso único, son apaxes. El término apax, probablemente, que es un término muy singular, porque apax se refiere en latín a las palabras que solamente aparecen una vez, y probablemente en su vida el término apax aparezca tan solo una vez. Ahora, bueno, ya lo he dicho 2 veces, apax 3 veces, maravilla de las maravillas, ¿no? Pues hay 11.000 apaxes, 11.000 palabras que aparecen una sola vez, palabras a veces como Enrique, nombres propios, pero también términos muy raros. Con lo cual volvemos otra vez al punto de partida, que el Quijote no es un libro excepcional por su riqueza léxica, por sus estructuras sintácticas, porque evite las repeticiones de la rima o de la falta de sinonimia. En su conferencia, pronunciada allí en Alemania,
Vallejo enfatizaba la importancia de los insultos, de las imprecaciones en el Quijote. El ilustre hidalgo de la Mancha se pasa todo el día ofendiendo, utilizando la lengua como un arma ofensiva. Y buena parte de los términos que entonces que nos parecen raros o extraños del castellano de Cervantes no lo son por cultos, no lo son por abstrusos, sino quizá por excesivamente coloquiales. En el Quijote se usan frecuentemente el mismo número de palabras que en el castellano contemporáneo, lo que no quita que sean palabras distintas. El problema no es la cantidad de términos, sino su cualidad, cómo se usan y dónde se usan. La ventaja del Quijote, ya lo decía Borges, es que está tan mal escrito que al traducirlo tan solo se puede mejorarlo. Pero hay, por supuesto, barreras idiomáticas. Vallejo se asombraba con la pobreza del alemán en términos de insultos. Es algo que incluso ha constatado el propio Humberto Eco cuando ha revisado las traducciones de sus novelas. El alemán, que suena tan duro a nuestros oídos, es un idioma que por influencia quizá del protestantismo ha caído en ciertos eufemismos, en cierta falta de vocabulario grueso y al grano. Es un lenguaje medio asiático. Los clásicos, no sé si se han dado cuenta, casi siempre se leen por traducciones. El inglés de Shakespeare es prácticamente incomprensible sin adaptación. Es más, el Quijote, ya desde el propio título y el nombre del autor, ya está traducido al castellano. Cervantes firmaba su nombre con B. Cometía una errata para los criterios filológicos de la edición de sus textos. Por supuesto, Quijote se escribía con X. Total, que Cervantes no es un gran prosista, no es un gran narrador, pero sí que es un gran escritor porque en términos actuales convirtió sus defectos en virtudes, especialmente el vicio de la repetición. Fernando Vallejo, de una manera muy curiosa, inicia su carrera como escritor escribiendo una gramática. Esto es menos raro de lo que parece en Colombia. Colombia es uno de los pocos países que ha tenido dictadores gramáticos. Es un sueño de filólogo, un sueño húmedo de filólogo. En el siglo XIX, del orden de media docena de los dictadores / presidentes de Colombia eran filólogos gramáticos. Algunos de ellos intentaron enmendarle la plana a la RAE y así es en Colombia donde se funda la primera Academia de la Lengua Española en el continente, en el año 1872, por Miguel Antonio Caro, amigo íntimo de Rufino José Cuervo, a quien Vallejo dedicaría esa biografía que tengo a mi derecha. Como digo, Vallejo, que en sus inicios de joven quería ser cineasta, al abandonar el cine se inicia en el ejercicio de la escritura y de la escritura de libros con una gramática de la literatura en castellano, con el término logoi, explora cuáles son los recursos propios del castellano literario. Y allí, en un momento dado, aborda esta cuestión de la repetición. Y justamente cita a Quintiliano. Quintiliano, en el libro octavo de sus instituciones, revisa la cuestión de si es buena o no la repetición, incluida la repetición no intencionada, repetición de nombres propios, y dice algo muy interesante, muy inteligente, que es que tan solo los escritores mediocres se toman el trabajo de evitar las repeticiones. Aquí Quintiliano está engarzando con toda una tradición retórica y estilística. Quamdumque dormitat bonus Homerus. El bueno de Homero también se echa sus siestecitas. El gran escritor también tiene grandes equívocos, grandes equivocaciones. Los escritores pulcros, perfectos, los grandes prosistas, suelen ser malos escritores por su falta de riesgo. Podríamos decirlo incluso con la lengua cooficial en España, no pain, no gain.
Sin pena no hay ganancia. Efectivamente, en la retórica de Herenio, en los tratados de Aristóteles, de Cicerón y compañía, se recomienda no abusar de la sinonimia, llamar al pan pan y al vino vino, aunque ello obligue a la rima. Y de ahí surge uno de los principales rasgos de la literatura, de lo que hace memorable además a la literatura, que es la repetición. No hace falta que les cuente la historia de la literatura con su origen en la poesía y para más INRI en la poesía épica. Antes de que ésta se ponga por escrito, por medio de grafías que inevitablemente han de repetirse, la literatura se recuerda por sus rasgos repetitivos, por su metro, por su rima. Homero, en la Ilíada, en el segundo libro, lleva a cabo un ejercicio muy repetitivo, la famosa catalogación de las naves de los aqueos que se conducen a la guerra de Troya. Y allí se encuentra la que para los filólogos es la primera anáfora o repetición de términos. En el verso 671 en adelante aparece repetido en varias ocasiones el nombre de Nireo, uno de los héroes aqueos que conduce sus naves y sus soldados al combate. En la traducción de Agustín García Calvo dice así estos versos que constituyen la primera anáfora reconocida como tal en la literatura escrita. Mas desde Suma traía 3 lisas naves Nireo, el hijo de Aglaya y de Cáropo, noble señero. Nireo, el varón más hermoso de los que a Ilio vinieron. De todos los dáneos, solo tras el sin tacha Aquileo. Pero Nireo era hombre flojo y escasas traía tropas arreo. Bueno, es una traducción bastante singular, la de García Calvo, porque sustituye el metro último del hexámetro, el golpe último del espondeo, por la rima, Nireo, señero, vinieron, Aquileo, arreo. El hexámetro dactílico, esto sería para una lección de filología, pero bueno, ya que nos estamos hablando de la lengua y la lengua está tan entremezclada con el concepto, pues no está mal recordar que el hexámetro es un verso con 3 golpes de voz, con 3 sílabas, con 6, como dice su nombre, 6 sílabas largas o acentuadas, acompañadas a su vez por 2 sílabas breves o átonas. El dáctilo es un metro que en castellano obliga al esdrújulo. Acuérdense de los versos de Rubén Darío: ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Esos son los 2 primeros versos de una salutación muy conocida de Rubén Darío, donde intenta adaptar el hexámetro dactílico, que aquí en Agustín García Calvo, como ven, recurre más bien a la estructura de la rima. Bueno, como digo, tiene interés, tiene singularidad que Vallejo iniciara su andadura por la literatura con este Logoi, que no he podido traer porque es inencontrable, está en PDF en Internet, con esta gramática de los recursos literarios en castellano, porque, como decimos, en Colombia hay una larga tradición de rítores, de oradores elevados a altar de la presidencia o de la dictadura del país. No voy a profundizar en la obra vida de Rufino José Cuervo, de quien Vallejo escribe una biografía, haciendo una revolución en el género biográfico. El género biográfico ha sido siempre el patito feo de la literatura por su subordinación a los hechos fácticos. En una biografía estricta, el escritor está subordinado a lo interesante o aburrida que sea la vida del autor. Vallejo, que no puede dejar de meter su propia persona en la escritura que lleva a cabo, innova en El Cuervo Blanco, describiendo meticulosamente el proceso de la investigación. Es una biografía ajena que también retrata los años que dedicó, casi una década, a investigar a este filólogo, Rufino José Cuervo,
que contribuyó, ya digo, a fundar la Academia de la Lengua en Colombia y que es conocido sobre todo por su diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. Esto de los diccionarios en Colombia tiene mucho interés. Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano, del cual recientemente se ha cometido la infamia de publicarle un inédito, su recuerdo de infancia más entrañable fue cuando cumplió 8 años y su abuelo le regaló el diccionario de la RAE. Nuevamente puede parecer un poco extraño que cuando tienes 18 años lo que más te agrade, lo que más te satisfaga, sea que tu abuelo te regale un diccionario. En alguna de las biografías en Gabriel García Márquez se enfatiza la relación con su abuelo, un tipo que luego servirá como modelo para el coronel Aureliano Buendía, y que como el coronel Aureliano Buendía tiene en su pasado varias manchas de moral, entre ellas haber matado a sangre fría a un hombre por la espalda. Buena parte del culto de Gabriel García Márquez al hombre fuerte de palabra severa proviene de esta imagen, de esta figura que él tenía del abuelo, como un gramático nuevamente que utilizaba la lengua para ofender y para atacar. Rufino José Cuervo, como digo, es el autor de una de las biografías escritas por Vallejo. Tiene otras dedicadas a José Asunción Silva, poeta colombiano, que fue una tarde al médico y le preguntó en qué lado del pecho se encuentra el corazón. Y le pidió, por favor, que le pusiera con una X exactamente donde se encontraba el corazón. A la tarde siguiente se apuntó con una pistola en esa X y se disparó. Silva, José Asunción Silva, es uno de los poetas modernistas más importantes, junto con Rubén Darío, del cual, insisto, tiene Vallejo una biografía en la que no vamos a entrar, donde explora, entre otras cosas, el mito de esta anécdota. Esta anécdota de si realmente fue al médico o no fue al médico. También tiene una biografía de Barba Jacob. Pero, desde luego, si por algo ha pasado a la historia de la literatura, Vallejo no es por la biografía de otros, sino por sus propios textos autohagiográficos. Es decir, la escritura de la vida de un santo retratada por él mismo. Vallejo, por supuesto, no es ningún santo. Sus dos libros más conocidos autohagiográficos son estos dos que tengo aquí: La Virgen de los Sicarios, donde cuenta su relación homosexual con un sicario de 15 años, y Desbarrancadero, donde cuenta la enfermedad y muerte por SIDA de su hermano, con el cual también tuvo una vida muy ajetreada en prostibularios de todo el mundo. Por su propia temática y por su propio título, por no hablar de las barrabasadas que hay dentro del libro, ya se pueden imaginar que no es principalmente un camino de rosas la vida y milagros de Fernando Vallejo. Si a mí me interesa, si a mí me parece singular su propuesta en términos filosóficos, es porque muestra con una coherencia violenta una serie de posturas que, aunque tienen rasgos de familiaridad en el presente, rara vez se muestran con tanta crudeza como aquí. Fernando Vallejo, resumiéndolo en unismo, es antiespecista, antinatalista y anticlerical. Yo, que fui vegano durante más de una década, me avergüenzo, me sorprende con vergüenza no haber escuchado en ninguno de los congresos dedicados al antiespecismo y al veganismo a los que asistí el nombre de Fernando Vallejo. Un nombre que, si se evitaba, quizás era por ignorancia, pero que probablemente también se evitaba por vergüenza, puesto que en Fernando Vallejo se encuentra expresado, como en ningún otro sitio, este vínculo que muchos quieren negar y que yo creo que es más o menos intuitivo entre el antiespecismo y el, en última instancia, antihumanismo. Fernando Vallejo tiene frases durísimas contra, sobre todo, las madres. Alguna vez ha amenazado que no se va a ir de este mundo sin atropellar a alguna mujer embarazada, porque considera que el peor de los pecados es haber traído a alguien al mundo. Muchos antiespecistas
arrinconados por el argumento de que defienden a otras especies porque en el fondo odian la humana, se esconden, se intentan escurrir el bulto, diciendo que abogar por una causa no tiene que estar en lucha con la otra, que uno puede estar a favor de los derechos animales sin negar los derechos humanos. Es más, que buena parte de la causa de los derechos humanos no es sino la ampliación generosa a otras especies de una lucha secular por la integración de los expulsados de la comunidad moral. Expulsados de la comunidad moral que primigeniamente eran prácticamente todos los seres humanos, quien no pertenece a nuestra tribu, quien no pertenece a nuestra nación, quien no pertenece a nuestro género, quien no pertenece a nuestra clase. Igual que se han ido derribando, este es el discurso oficial buenista, las barreras de la tribu, de la nación, de la especie, de la clase y del género, pues también se deberían eliminar las barreras que separan a las diversas especies sintientes. Bueno, desde luego Vallejo no se anda por la chiquita, no pretende argumentar filosóficamente que deberíamos tratar moralmente a los animales con capacidad de sintiencia, sino que va más allá y muestra cómo efectivamente lo que parece la mayor debilidad del antiespecismo, es decir, su antihumanismo, en el fondo es su fortaleza. La mayor parte de los que se hacen antiespecistas, en el fondo de su corazón, tienen ese antihumanismo, un antihumanismo que Fernando Vallejo ha expresado de la mayor de las maneras. Hemos leído La puta de Babilonia, que es su gran libro anticlerical, que curiosamente lo convierte también en el libro más documentado de historia, filología y teología cristiana. Si ustedes quieren leer un único libro para enterarse sobre las demostraciones de la existencia de Dios, la historia de los papas, los debates sobre la coherencia o incoherencia de los evangelios, la evolución del cristianismo primigenio a los sucesivos concilios, las incorporaciones, por ejemplo, acerca de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX. Este es el libro. Es una obra que con ese tono rapsódico va incluyendo barrabasada sobre barrabasada y que cuenta a veces anécdotas muy divertidas, como esta de la página 83. Dice, hablando sobre las traducciones a la lengua vulgar de la Biblia. Hacía bien la puta en limitar la lectura de las Sagradas Escrituras a sus lacayos o clérigos. La Biblia es un libro tan imbécil e inmoral que mientras más oculto lo tenga la puta, que se lucra de él, mejor le va. No bien lo pudieron leer libremente los protestantes en los idiomas vernáculos y de inmediato empezaron a cuestionar sus contradicciones, sus estupideces y bajezas. Del cuestionamiento pasaron a la burla. Hoy los protestantes son los grandes especialistas en tomarle el pelo a la Biblia. Nosotros los católicos no, la respetamos mucho. Tanto que no solo no la leemos, sino que ni la tocamos. Cuando mi papá y mi mamá viajaron de Colombia a México, in illo tempore, al regresar en uno de esos avioncicos tetramotores que tenían que ir haciendo escalas como saltamontes por todos los paisitos de Centroamérica, tuvieron que pernoctar en Panamá y en la mesita de noche del cuarto del hotel había un libro. Mi mamá lo tomó desprevenida a ver qué era y cuando se dio cuenta de que era una Biblia, lo soltó como si hubiera agarrado una culebra y se desmayó. Del golpe que se dio contra el borde de la cama quedó medio loca. Las cosas de Dios. Niños, nos dijo mi papá cuando regresó con la enfermita, por poco se les muere la mamá. En Panamá casi la pica una Biblia protestante, como si entonces hubiera Biblias católicas. Eso es un invento de los tiempos recientes, posterior al viaje a la Luna. Vallejo tiene un enfoque a la temática religiosa, protestante, de protestar fundamentalmente, de acudir a las fuentes y contrastarlas entre sí. Es en el fondo un filólogo, un amante de la lengua, que ha sostenido en múltiples ocasiones que su única patria es el español, castellano y americano.
recupera un método, Vallejo en este libro, el de Porfirio, célebre antiespecista de la antigüedad, que consiste en tomar los textos cristianos al pie de la letra. Casi todo lo que defiende Vallejo es insostenible. No me juzguen por lo que digo, sino por cómo lo digo. Es una también de sus frases, y así lo estamos tomando en esta conferencia, que no da a entenderse a título apologético, sino meramente informativo. Muestra, entre otras cosas, las incoherencias de los 4 evangelios, textos de los cuales nos quedan manuscritos, como pronto, editados 150 años después de la muerte de Cristo. La tesis que defiende Vallejo en el libro de la puta de Babilonia es que ni siquiera existe el Cristo histórico. Las cartas de San Pablo, que son los primeros documentos cristianos de los que tenemos evidencia, no exhiben apenas ningún conocimiento de la vida y milagros de Jesús. En las cartas de San Pablo, Jesús aparece como un receptáculo, como un espacio ontológico en el que somos uno, donde no existe ni hombre ni mujer, ni gentil ni judío, ni siervo ni amo. A estos comentarios filológicos de contrastación de las fuentes, Vallejo añade una retahíla de los abusos cometidos por los papas, la mayor parte de ellos polígamos y miembros de la misma familia, hijos o sobrinos de otros sacerdotes. Pero no cae en la demagogia de acusar a la Iglesia por pederasta. Un tipo que, como están viendo, es capaz de enhebrar todos esos insultos contra la que él llama continuamente en el libro la puta de Babilonia, no cae en la demagogia que él considera hipócrita de nuestra sociedad de juzgar a la Iglesia Católica por consumar una fantasía social reprimida. Vallejo detecta una hipocresía de nuestra época en la continua sexualización y fetichización de los niños y al mismo tiempo crítica exaltada a los curas por caer víctima de esa fetichización. ¿Qué esperaban de reunir a hombres reprimidos que no tienen contacto sexual según los mandatos y las órdenes de su institución y darles la conducción espiritual de niños en edad de merecer? Vallejo, por decirlo en una frase tan contundente que me avergüenza decir que es mía, para Vallejo es peor tener hijos que abusar de ellos. El peor crimen que comete la humanidad continuamente es reproducirse y traer gente a la existencia. El peor de los dones, el peor de los pecados es la vida. Este antinatalismo de Vallejo, que va contra lo que él llama el empecinamiento ontológico universal, pues está muy próximo a posiciones filosóficas que, por todos conocidas, entre ellas la de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX, en el fondo no es sino la versión refinada, académica, de lo que está defendiendo Vallejo. En primer lugar, una ampliación del círculo empático a los seres sintientes como nosotros, que viven en este valle de lágrimas llamado mundo, llamado tierra, y en segundo lugar, concomitante y no contradictorio con ese antiespecismo, una misantropía que en muchas ocasiones se puede enmascarar bajo la forma del racismo y del machismo. Vamos a leer otro pasaje tremendo del Desbarrancadero, página 84, en el que dice lo siguiente sobre el famoso techo de cristal. Han de saber los desinformados que tras las 7 plagas de Egipto en Colombia entraron a torear las mujeres. No contentas con llenarnos el mundo de hijos y el mar de pañales cagados, se dieron a quitarnos estas putas, los putos puestos, que con tan ímprobos esfuerzos, hace 200 años, a machete y sangre, con sudor y lágrimas, le habíamos quitado el español. Que si nosotros orinábamos parados, ellas orinaban sentadas y también tenían derecho a aspirar. Vaciaban el inodoro, se subían los calzones, salían del baño y a saquear lo que quedaba de la res pública como cualquier funcionario de pipí. Ineptas, ignorantas, lambonas,
Iban escalando estas rastreras la jerarquía burocrática como cucarachas subiendo una pared. Ya arriba, una tal Emma, una ministra, la muy alzada, la muy soliviantada, aspiraba a la presidencia. ¿La vagina al poder? No lo podía creer. «Coño, Colombia se acabó», sentencié. «¿Qué va? Colombia no se acaba. Hoy la vemos roída por la roña del leguleyismo, carcomida por el cáncer del clientelismo, consumida por la hambruna del conservatismo, del liberalismo, del catolicismo, moribunda, postrada, y mañana se levanta de su lecho de agonía, se zampa un largo aguardiente y, como si tal, dele otra vez al desenfreno, al matadero, al aquelarre. Colombia, colombina, colombita, palomita, ¿no es verdad que cuando yo me muera no me vas a olvidar? Como están viendo, el estilo y el tono de Fernando Vallejo se parece en lo intelectual, en lo filosófico a Schopenhauer y en lo rítmico a Luis Ferdinand Céline. Esta hipótesis me gustaría que fuera mía, pero se la he leído al especialista belga, quien ve en ambos autores este odio a la humanidad, que empieza por la propia madre. En El desbarrancadero y en Memorias de un hijo de puta, Fernando Vallejo se toma ese término, hijo de puta, en su término estricto, en su acepción directa, y apostrofa de una manera muy dura a la que él llama la gran paridora, a su propia madre. Hay comparaciones posibles que se pueden hacer entre Vallejo y otros autores colombianos. Habrá quien quiera emparentarlo a Gómez Dávila, autor de Unos escolios a un texto implícito, pero la diferencia fundamental que hay entre estos dos autores es que mientras en Gómez Dávila, aforista bogotano, nos encontramos con cierta finura, con cierta contención, incluso con el recurso al eufemismo, como estamos viendo en Vallejo, hay una exuberancia del insulto. Y aquí llegamos a lo que quizás sea la parte más interesante de esta conferencia, que es que, curiosamente, pese a la abundancia de términos injuriosos en nuestro idioma, apenas existe en castellano ni en ningún otro idioma una filosofía del insulto. El libro titulado El arte de insultar de Schopenhauer, en el fondo, simplemente es una compilación por parte de un filósofo italiano, Volpi, de sus astracanadas más señeras. Schopenhauer, en los textos que dedica explícitamente al tema, enfatiza que quien insulta es porque pierde el argumento, que quien ofende ad hominem es porque no puede utilizar argumentos ad rem, que atiendan a la cosa misma. Hay muchos textos que supuestamente se ofrecen como filosofía del insulto, pero que no son tales. Schopenhauer, que deploraba el arte de insultar, hacía buen ejercicio del mismo cuando arremetía contra el idealismo alemán. Y el mismo Jorge Luis Borges, que tiene también un arte de la injuria, en el fondo se dedica en ese texto a marear la perdiz y no entrar a portería. No existe una filosofía del insulto, quizá por el carácter principalmente lingüístico. Parece que el insulto es un adjetivo, que los insultos son ante todo apóstrofes, añadidos. Volvemos otra vez a la contraposición entre el estilo ático y el asiático. El gran filósofo sería el que pudiera traducir directamente su lenguaje en proposiciones atómicas, lógicas, y que depurando de subjetividad, de percepción, de punto de vista y por lo tanto de valoración y adjetivación aquello que dice. Efectivamente, los insultos suelen ser adjetivos y retratan no tanto al que adjetivado cuanto al adjetivador. Lévi-Strauss hizo célebre una teoría en la antropología cultural de finales del siglo pasado. Salvaje es el que llama a otro salvaje. Los insultos que utilizamos no solamente regresan como un boomerang para golpearnos, sino que en buena medida nos retratan. Julio Casares, en su discurso de entrada en la RAE, indica una característica que tienen los insultos, al igual que los adjetivos, a saber, que tienden a agruparse, que van como cerezas.
Un adjetivo llama a otro adjetivo y un insulto llama a otro insulto. Si se dan cuenta, si se fijan, en realidad el arte del insulto, de la ofensa, es un arte civilizatorio. En un estado salvaje, donde los ojos se cobran con ojos y los dientes con dientes, las ofensas no son tan gratuitas. El insulto, en el fondo, es un lujo de la civilización, es un producto de la abundancia, de la cornucopia. Es en la sociedad civilizada donde el insulto tiene su ejercicio pleno, porque el uso agresivo de la lengua no va aparejado directamente con el uso violento de otras partes del cuerpo. La lengua, se ha dicho muchas veces, rompe huesos aunque no tenga ninguno, pero esto es falso. Los insultos, y lo sabemos los autores y los insultados e insultadores en la era de las redes sociales, nos damos cuenta de que la lengua no tiene huesos y tampoco rompe huesos. Entonces, en el fondo, el insulto es un síntoma de la civilización. Los hombres civilizados son descorteses, son más descorteses que los salvajes, porque saben que sus cabezas no serán automáticamente partidas por la mitad. Y si se fijan, en el insulto hay un gusto por lo abundante, por lo excesivo, porque no se trata del mot just, la palabra justa, sino al contrario, de la desmesura, del desorden, de la injusticia. Se le atribuye a Eleanor Roosevelt, pero en realidad podría ser de cualquiera, la tesis de que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Es en el fondo una versión más del célebre "no ofende quien quiere, sino quien puede". El insulto ha de ser abundante porque tiene que coincidir por saturación con la autopercepción doliente del receptor. Curiosamente, los filósofos españoles no se han ocupado del insulto, pero sí de aquello que pretende despertar el insulto en el insultado. Ortega y Unamuno tienen varios textos sobre un vicio muy suyo y muy nuestro, la soberbia. En esos textos hay una distinción entre el soberbio y el vanidoso. El vanidoso es aquel que cifra su autoestima, su valoración en la imagen que arroja sobre los demás. El vanidoso es aquel que desprecia a su público individualmente y lo halaga colectivamente. El soberbio, por el contrario, es alguien que tiene tal alta percepción de sí mismo que nunca busca la validación ajena y se vuelve extraño, se vuelve desagradable por ese mismo motivo. Los franceses, según la teoría de Ortega, han pecado de vanidosos y por eso han buscado continuamente adaptarse a la imagen viciosa o virtuosa que los demás tenían de sí mismos. El gran pecado español es el pecado de la soberbia, que consiste en el estar satisfecho con la imagen elevada que uno se ha construido de sí mismo y no buscar el careo con la opinión ajena. Lo contrario de la soberbia, dicen Ortega y Unamuno a la limón, no es la humildad. La humildad es la virtud propia de los vanidosos, de aquellos que tienen tan alta estima a la opinión ajena que buscan hacerse compatibles con la sociedad por la vía del rebajamiento. No, lo contrario de la soberbia es la abyección. El que no tiene, estima de sí mismo, está en esa condición abyecta que puede a veces expresarse o manifestarse como humildad. Bueno, entonces Vallejo ha criticado a la Iglesia de Roma, pero también a una Iglesia en auge, en crecimiento desde comienzos del siglo XX, la Iglesia del cientificismo. Como hemos dicho, su filosofía se podría resumir en una frase: fetos y ecuaciones es lo que sobra en este mundo, compiten con el plástico. En los 3 libros de crítica al cientificismo, la tautología darwinista, Manolito de imposturología física y las bolas de Cavendish, Vallejo nuevamente se aproxima como un filólogo, como un amante de la palabra, a esos tótems de la ciencia moderna que son Darwin, Newton, Maxwell, Einstein. Acuña contra todos ellos una unidad de medida, el aquino, en honor al
santo católico, al santo Tomás Aquino, Vallejo decide que va a pagarles con la misma moneda a los científicos, estos científicos y cultores del cientificismo que pretenden reducirlo todo a cuantificación. En los libros de Vallejo reciben también una puntuación en Aquinos, unidad de medida de la imposturología o hipocresía científica. Así, Newton recibe 23 Aquinos, Maxwell 180 y Einstein 280. En el Manolito de Imposturología Física y en el resto de obras, lo único que hace Fernando Vallejo es abrir esos clásicos, los Principia Mathematica de Newton o el origen de las especies de Darwin, para comprobar que buena parte de las virtudes y de las ecuaciones o teoremas que se atribuyen a Newton, a Darwin y compañía no estaban allí. Bueno, no voy a recorrer la sarta de desajustes que hay entre nuestra percepción de los héroes de la ciencia moderna y los que ofrece Vallejo. Si quieren, puedo regresar más tarde en el turno de palabra. Una pregunta que probablemente se estén haciendo ustedes es ¿cuál es el equivalente de Fernando Vallejo en el presente? Si existe tal cosa. Este es un autor que está condenado a desaparecer, es una figura, en fin, casi en declive, o afortunadamente algunos dirán en declive. No tanto. En Colombia, su inmediata heredera, me parece la autora Carolina Sanín, algunas de ustedes la conocerán, es podríamos decir que es la TERF por antonomasia en el ámbito de habla hispana, una autora muy beligerante en las redes sociales, que ha llegado a acusar a alguna autora trans argentina de haberse hecho mujer para vender libros, con estas palabras literales, y que combina, del mismo modo que Fernando Vallejo, de una manera muy singular, la capacidad para el insulto, para la ofensa, con una cierta finura, un estilo literario bastante bueno, que nos la hace entrañable, aunque no estemos de acuerdo prácticamente en nada de lo que dice. Y Carolina Sanín tiene una reflexión, que con esto quiero ir terminando, sobre los pronombres. El objetivo de su diatriba, de su monólogo, están disponibles todos en YouTube, obviamente es cuestionar la política de los pronombres de elección por parte del movimiento LGBT contemporáneo, pero más allá de cuáles sean las conclusiones de su argumento, me interesa que nos deleitemos en un momento dado con el proceso argumentativo que le lleva a esa conclusión. Y ella empieza reflexionando con un tema bastante singular, que es el hecho de que en prácticamente todas las lenguas, y desde luego en esta lengua de denominación difícil que hablamos, los pronombres que están sexuados, que tienen género y que por lo tanto son susceptibles de disputa, son los pronombres que tienen que ver con la otredad. Los pronombres son términos que se utilizan, como su propio nombre indica, en lugar del nombre, que evitan la repetición. A su vez son los términos o palabras más repetidos de cualquier lengua. En el idioma castellano están muchas veces implícitos, no se pronuncian de manera explícita, pero tan solo se sexúan o se cargan genéricos a partir del él, ella y ya los plurales. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, vosotres, etc. Es singular, dice Carolina Sanín, que el debate sobre el lenguaje políticamente correcto y los pronombres empiece con esta alteridad u otredad del discurso, porque si los pronombres designan algo, es un espacio, un punto de vista en el ámbito de la conversación. Quizá, dice Carolina Sanín, la obsesión con los pronombres contemporáneos tiene que ver con el problema de la representación y la identidad. Cuando hablamos en los libros o cuando leemos en los libros de Fernando Vallejo y en los libros de Carolina Sanín, tenemos la sensación de que nos se están dirigiendo, a veces cariñosamente y a veces ofensivamente, contra nosotros o a favor de nosotros. O mejor dicho, a favor de cada uno de los túes o de los yoes que está siendo interpelado o que recibe actualmente el texto delante de sus ojos. Así que esta es la propuesta, en el fondo, de Carolina Sanín, o esa es la vía argumentativa que ella utiliza para bajarle tonos al debate sobre los pronombres contemporáneos,
Quizás el problema sea que continuamente estamos hablando de terceras personas, de plurales, de ellas, éles, ellas, ellos, y hemos perdido la conversación del tú al yo, que espero que se actualice, se vuelva vigente ahora en este turno de palabras que deseo con mucho gusto. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Venga. A ver, preguntas. Bueno, pues si me permitís, abro yo la maleza. Muchas gracias, Ernesto. Esta última cuestión del insulto me ha parecido maravillosa. Te quería preguntar, sobre todo como brindis, para que puedas decirnos algo más. Igual la cuestión del insulto y la civilización no tiene que ver tanto con esto, sino con la forma de expresión. Igual es que la prosa no da lugar al insulto y es otro mecanismo como la poesía. En la poesía se sublima el insulto, sino que se lo diga la góngora ya que veo. ¿Qué puedes decirnos de poesía e insulto? Claro. Muchos de ustedes se acordarán de ese pasaje de Molière en el que alguien descubre que está hablando en prosa, pero en realidad no hablamos en prosa, hablamos en otra cosa. La prosa es un estilo literario tardío que surge de la fluidificación, del refinamiento de los patrones rítmicos clásicos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es un endecasílabo seguido de un octosílabo, ¿vale? De cuyo nombre no, el acento en sexta está además en el no. Por eso es tan memorable esa frase. Son dos versos. Además son los dos grandes versos, son los dos grandes metros en castellano. El metro de 11 sílabas y el de 8. En el que están escritos prácticamente todos los... De hecho, el de en un lugar de la Mancha es literalmente un verso que aparece en algún refranero, en algún compilado de poemas de la Edad Media tardía. Entonces, la prosa no es sino una poesía sutil que tiene que ver con el ejercicio de la escritura y que está en una relación siempre de tensión con el habla. Una cosa es la lengua escrita y otra cosa es el habla oral. Una de las características del castellano es que la distancia entre la lengua escrita y la lengua hablada es mucho más corta que en otras lenguas romances, de manera muy señalada el francés. Cuando a Vallejo le sugerían el palismo con Céline, él sostenía que ese palismo no es válido porque la revolución literaria que supone Céline en Francia se debe a la gran distancia que marca la Academia Francesa entre la oralidad y la escritura de ese idioma. Es un idioma que acarrea un montón de sílabas y de sobre todo vocales que son mudas, que son impronunciables y que sin embargo están ahí para asignar su procedencia en latín. Una de las grandes fantasías de la ciudad letrada hispana, en el sentido más amplio del término, es que hay una transparencia pre-derridiana entre la oralidad y la escritura, y que la escritura y la oralidad se corresponden automáticamente. Uno de los debates más importantes de la independencia de las repúblicas hispanoamericanas era si se debía reformar la ortografía para que ésta se aproximara más aún al castellano continental. Un buen amigo, bueno, no sé si un amigo en la distancia, ya está muerto, ¿no? Pero tú que estudiaste filosofía analítica, supongo que tendrás cariño intelectual, si no lo conociste en persona, a Jesús Mosterín, quien tenía también una fantasía de inquisidor o de reglamentador del lenguaje y que pretendía reformar el castellano para que se aproximara más aún a la oralidad. Esto es un camino sin retorno, esto es imposible, en el fondo siempre hay una distancia entre lo que escribimos y lo que decimos, hasta el punto de la distancia en la época de la independencia hispanoamericana, que Bolívar, que había independizado el continente políticamente, no lo había independizado lingüísticamente hasta el punto
que pese a no utilizar nunca en su día a día oralmente el vosotros, porque el vosotros desaparece en Hispanoamérica en el siglo XVIII, en todos y cada uno de sus discursos, hasta el último que pronuncia en 1830, dice: vosotros habéis visto mis esfuerzos. Eso es parecido a que nosotros iniciáramos un discurso de independencia frente a la Castilla Vieja diciendo: vuesas mercedes han visto que... Bien. Entonces, bueno, hay una continua tensión entre la prosa escrita y el habla oral, y el juego del escritor está continuamente en utilizar registros de un punto y del otro. Fernando Vallejo en Logoy diagnostica, lo que intenta es también demarcar cuáles son los recursos típicos del lenguaje escrito que son imposibles de utilizar a nivel oral, que si uno utiliza a nivel oral se le nota impostado, se le nota artificial. Por ahí iría la reflexión. Entonces el insulto es un fenómeno muy propio, me parece a mí, de la prosa, por más que en la poesía, efectivamente, para rellenar a veces el hexámetro, Homero asocia siempre los nombres de los héroes a atributos. Entonces se habla del peli de Aquiles, el de pies ligeros, el fértil en ardices, en fin, elogios que en ocasiones se pueden volver efectivamente ofensas. De Odiseo se dice, de Ulises, que es polimecánico. Esto se traduce a veces como fértil en ardices, pero tiene una carga, dependiendo de quién lo vea, insultante, ¿no? O sea, en el fondo se le está llamando mentiroso. Lo característico de las virtudes que se predican de los héroes homéricos es que, vistas ya con un par de siglos después por Platón, son todas ellas ofensivas, ¿no? En el fondo, ¿de qué tratan los poemas homéricos? Sino de una banda de lujuriosos machistas genocidas que van a una ciudad a pasar a sangre y fuego a todos sus habitantes porque ha habido una mujer que ha decidido abandonar a su marido. Entonces, bueno, por ahí iría el asunto del insulto y su relación con la poesía, al menos épica. ¿Alguna intervención? Sí. Antes que nada, la pregunta es de una amiga mía que me está diciendo que te importaría que la grabase. Venga. La cuestión es: ¿sigues considerando adecuada la comparación que hiciste entre el Holocausto y la ganadería industrial? Y en caso afirmativo, esa parte puedes responderlo, ¿te consideras más nazi por no ser vegano? Claro. Es interesante, pero no pensaba traer... En algún momento pensé en la posibilidad de traer a colación este tema, que efectivamente fue uno de los líos en los que uno se mete por no calibrar el grado de soberbia o de vanidad de los demás. En el ámbito de los textos escritos, a nivel filosófico, la comparación entre el Holocausto y la industria cárnica es una obviedad. Es una obviedad total. Es como E igual a MC al cuadrado, literalmente, en filosofía. Esto no es un invento mío, ni mucho menos, no es una provocación. No era una provocación. Lo más interesante de la provocación es que cuando he querido ser provocador, la gente no se da por aludida, y cuando a veces uno dice una tontería, como por ejemplo, el Holocausto es... o sea, la industria cárnica es... El sistema de matanza de la industria cárnica es la base para el Holocausto, que esto es una simplemente evidencia histórica. La gente se ofende muchísimo cuando uno dice que, en fin, los 30 tiranos en Atenas pues serían, para establecer un paralelismo con el presente, pues la extrema derecha de la época. Hay gente que de repente está trigueada por el término extrema derecha o el término holocausto. Esto no es un invento mío, insisto, esto es una filosofía desarrollada por los supervivientes del holocausto. Es decir, que se lo digan a Theodor Adorno, que se lo digan a Bashevis Singer, el premio Nobel en Yiddish. Claro, la gente no se ha leído esos libros, pero esos libros están desarrolladas por páginas y páginas y páginas esta teoría. Lo más interesante es la ofensa por cuenta ajena. La mayor parte de la gente que se ofende porque yo comparo el Holocausto con Binefar, se ofenden por cuenta ajena, por un antisemitismo que en España es fantasioso o fantasmagórico. Igual que buena parte ahora del filosemitismo o antisemitismo relacionado con la guerra en Gaza. Hay muchas causas justas. Todo el mundo está dispuesto a apropiarse de las causas justas ajenas, ¿no? Es un fenómeno muy singular esto de la ofensa por terceras personas, por el él, ella, ella, ¿sabes? Entonces, lo que falta es el diálogo del tú al yo. Entonces, la comparación era una comparación, ya digo, bastante clara y evidente para el que no lo recuerde. El sistema de producción en masa de cadáveres humanos
en Auschwitz, Birkenau, etc. Simplemente lo que hace es aplicar a la matanza de seres humanos los sistemas de montaje y desmontaje, primero de la industria cárnica y más tarde de la industria del automóvil. Entonces, igual que en la industria del automóvil hay fordista, hay una cadena de montaje del coche, pues así una cadena de desmontaje de la vida humana. Pero ya digo, esto es A, una evidencia histórica, B, una comparación filosófica desarrollada por los propios críticos del nazismo. Entonces, es una comparación que me parece que debemos llevar a cuestas, sin más. Otra cosa es que cómo se relaciona uno con la posibilidad de dejar de hacer el mal en los demás, incluyendo el hecho mismo de estar vivo y de privarle de vida a otros animales, a otros seres, para seguir simplemente en la existencia. Vale. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Hola. Sí, me ha sorprendido mucho esto, el tema de el odio por la humanidad, ¿no? O hacia la humanidad de Vallejo. Y no sé si puedes explicar o tienes alguna idea acerca de este odio hacia la humanidad, ¿no? Muy brutal, ¿no? Si es algo que quizás se refleja más en las sociedades, que es algo que venga y vaya con respecto a las diferentes épocas, sociedades, años, y si crees que es algo que ahora mismo puede estar en auge, pues debido al odio hacia la humanidad de cierta gente en Silicon Valley, que espera que la inteligencia artificial supere o sustituya completamente a la humanidad. ¿Y qué piensas de esto? ¿Y qué piensas también de la relación con los animales? ¿Acaso ahora que quizás haya este pensamiento antihumano, vamos a tener otro tipo de relación con los animales como algo a lo que hay que proteger? Si tenemos una inteligencia artificial como si fuese un nuevo Dios. Es una pregunta abierta, vale. Te lo dejo. Vale, gracias. Los desarrolladores de la inteligencia artificial y los sátrapas de Silicon Valley, lejos de ser misántropos, se definen a sí mismos como humanistas digitales. Y el sueño, por supuesto, de la digitalización es el mismo que el de la mecanización, a saber, la liberación del trabajo infructuoso humano. Podremos dedicarnos en un contexto de pleno empleo digital o artificial a nuestros ocios, a nuestros placeres, y dejaremos el trabajo duro a las máquinas o, en este caso, a los algoritmos que trabajarán por nosotros. Lo que pasa es que los humanistas que están a favor del progreso humano, del desarrollo de la especie, incluso de, en fin, su supervivencia por medio de la transposición de la conciencia a ordenadores y su posterior viaje a otros planetas, estos que aman tanto al prójimo con mayúscula suelen en muchas ocasiones detestar al prójimo con minúscula, al que están en la relación del tú y del yo. El amor al prójimo, el amor al ser humano con mayúscula, muchas veces ya digo que se compatibiliza con el odio al próximo, al que está cerca de verdad. Así es singular cómo pesimismo y optimismo, misantropía y filantropía se intercambian los papeles. El pesimista, en términos generales, suele ser un optimista de lo concreto, de la acción, mientras que el optimista genérico suele ser bastante pesimista uno a uno. Así, Fernando Vallejo tiene un odio que no es ni mucho menos epocal, sino que se puede rastrear, ya digo, hasta el comienzo del pensamiento en Grecia. Tiene un odio a la humanidad en sentido amplio que es perfectamente compatible con un amor a los individuos uno por uno. Y si son jovencitos guapos menores de edad, mucho más. Más allá de la broma, ya digo que hay una curiosa contaminación muy dialéctica entre estas posiciones aparentemente antagónicas del humanismo, el animalismo, la misantropía y la filantropía. ¿Alguna pregunta más?
escucharte aquí tus opiniones o razonamientos, sobre todo para mi entender en terreno moral. Nos has hablado mucho de Vallejo, pero quería preguntarte a ti qué opinas sobre si lo que ocurre en Gaza actualmente es un genocidio. Carolina Sanín, una de las escritoras colombianas que he citado, que es muy recomendable, tiene alguna reflexión un poco salida de tono respecto al tema de Israel, que ahora voy a mencionar, pero antes de que se iniciara este conflicto, volvió sobre varios temas de actualidad acerca del fetichismo por las palabras, por los términos, ¿no? Y esto Unamuno lo definía con la expresión ideocracia, ¿no? El culto a las ideas reducidas a concepto. Es otra fantasía, por supuesto, lingüístico-filosófica, la idea de un lenguaje artificial o natural perfectamente transparente que refleje la estructura proposicional de los conceptos que subyacen a las palabras. Entonces, la fantasía que está en Pródico de Queos, el maestro de Sócrates, es que a una palabra le corresponda un concepto y solo uno. Y buena parte del impulso de las definiciones generales de Sócrates está en esa exigencia de pureza, ¿no? De que haya una palabra y solo una. Entonces hay muchas disputas que son en el fondo nominales y que tienen que ver con si las cosas se llaman genocidio, matanza. Volvemos al tema este de la sinonimia propia del periodismo, ¿no? Del periodismo eufemístico que tiende a marear la perdiz y que no llama al pan pan y al vino vino. Entonces, en el fondo da igual que lo llamemos genocidio, masacre, que hablemos de presos políticos o de políticos presos. Hay un debate continuamente nominal donde pues, a los filólogos y los filósofos sacan las armas, unas armas que como se ve son inermes, que no hacen daño, propios de una parte del cuerpo que no tiene hueso y que por lo tanto tampoco rompe huesos. Entonces, ni un solo niño deja de morir en Gaza porque tú lo llames genocidio. Esa es la frase que yo diría. Y que hay muchos que se cuelgan medallas, de nuevo, por causas ajenas a sí mismos, pensando que son, en fin, los nuevos Emile Zola, escribiendo el yo acuso contra el presidente del gobierno, o contra quién. ¿Contra quién está dirigido este término supuestamente rompedor? O el contrario del eufemismo, que dice que no, que es simplemente una operación policial. Una operación policial o un genocidio. El caso es que en muchas ocasiones la muerte, o lo más duro de estas cuestiones, es que no existe término para referirnos a ello, y sin embargo tenemos que utilizar términos comunes para entendernos. No tenemos un lenguaje privado, no podemos tampoco fundar nuestro propio idioma y darle nuestras definiciones propias y personales al lenguaje. Un lenguaje que fuera privado por completo, el lenguaje del pensamiento, es un lenguaje que no tiene comparación, que no tiene error y que por lo tanto tampoco tiene acierto. Porque en nuestra mente siempre estamos acertados respecto a las formas en que pensamos y denominamos el mundo. Entonces, da igual. Quiero decir, mi posición en este asunto es que no me creo la superioridad moral en la que se sitúan los que simplemente están debatiendo sobre la palabra. Dime qué haces aparte de pelear por palabritas, lo que decía Vallejo al berraco de Antioquia, que le llamaba maricón y decía que estaba a favor de Robespierre y no me toque las palabritas, no me toque las palabritas porque esto es más serio de lo que ustedes imaginan, ¿no? Entonces, el tema este de si se llama genocidio, se dice holocausto, no sé qué, si se compara o no se compara con lo de los nazis, pues me parece que sí que forma parte de esta abundancia propia de quien no lo está viviendo en primera persona o en segunda persona, que no es el paciente o el agente de armas mucho más ofensivas y defensivas que el lenguaje. Esto es lo que yo diría. ¿Alguna pregunta o intervención? Muchas gracias por la conferencia, por las preguntas. Y quería preguntar sobre esta figura del sátiro, de este autor que está abierto plenamente la prosa al insulto y al ataque, ¿no? Más allá de asumir la ofensa. Quizá no es tanto que no esté presente en el panorama actual, sino que quizás se ha desplazado hacia la prensa, se relaciona con la bajeza de la prensa, con el insulto, con toda esta bajeza
trabajar el corazón, todo este tipo de cosas, o que si no se termina personificando en personajes como Jesús el Maestro, que no son más que sacrificados. Entonces no sé qué visión tienes de este autor que insulta, que hace libre uso de la palabra para el ataque personal. Hace casi un año saltó a la primera plana mediática una poeta de Barcelona llamada Juana Dolores por irrumpir en un programa de televisión dando la nota y prácticamente insultando a todos los productores. Una de las observaciones más interesantes es que estos exabruptos y estos insultos resultaban muy sorprendentes porque era por primera vez en mucho tiempo que se escuchaba a un escritor en televisión. Hay muchos intelectuales y escritores de televisión, gente que primero se hace famosa en La Caja Tonta y más tarde ya produce como fanservice estos objetos, pero que solamente valen por la portada y por el nombre del autor. Pero lo que faltan son escritores en la televisión, ¿no? Figuras como Camilo José Cela o Francisco Umbral o Fernando Arrabal eran personas que precisamente por su dominio de las palabritas no tenían miedo al ridículo de la presencia pública. Y así tenemos todas las locuras que dijeron durante años y años. Entonces, efectivamente, me parece que se insulta poco. Es decir, que la prensa, lejos de ser el reino del ataque desbocado, es una prensa siempre muy contenida y que se guarda mucho las espaldas y que utiliza las palabras de turno, ¿no? Es decir, pues eso, para determinada facción ideológica, el uso simplemente del término extrema derecha como término posible para entendernos al hablar de determinados posicionamientos está vetado por una argumentación muy abracadabrante sobre lo extremo, sobre el centro, sobre, en fin, reflexiones supuestamente filológicas y filosóficas sobre la extremidad terminan recurriendo en el tabú respecto a ese término, ¿no? Y así con prácticamente todo. El debate sobre lo trans es sobre todo un debate nominal sobre a qué se le llama o no se le llama mujer. Porque luego en las distancias cortas, nada ha cambiado o todo está sometido a cambio, mejor dicho, ¿no? Entonces, el fulanismo, la doctrina de Unamuno de privilegiar no a la persona como ente abstracto, sino a fulano, a mengano, sigue al orden del día. Entonces, en fin, los grandes periodistas que son conocidos por su arte del insulto lo son porque provienen precisamente de ámbitos principalmente filosóficos. Probablemente el periodista más ingenioso en la acuñación de insultos, Federico Jiménez Los Santos, es ante todo un filósofo. Si ustedes abren por ahí algún libro suelto de Nancy, publicado en España en los años 80, verán prólogos de Jiménez Los Santos, uno de los primeros introductores de Jacques Lacan en España, de buen centenar de páginas, imposibles de leer por la sutileza y meticulosidad conceptual que maneja. Otra cosa es que, en fin, pues haya perdido la otra pata. Quiero decir que no solamente de insultos vive la filosofía, por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta? Pero el insulto es fundamental porque la filosofía parte de la comedia y de la ironía, es decir, del cuestionamiento de los mitos realmente existentes. Y del mismo modo que a Sócrates se le pone a caer de un burro, literalmente, en las nubes, él tampoco se priva de ofender y de atacar, insultar implícitamente callando. El silencio de Sócrates y la forma en la que pregunta y recibe las respuestas es insultante para quien volvemos a lo mismo, no ofende quien quiere, sino quien puede. Y hay muchas formas de dirigirse al otro perfectamente respetuosas y dentro del más estricto usteo que son criminales. Entonces, bueno, por ahí iría la reflexión que puedo plantear. ¿Alguna otra intervención? ¿Tenemos tiempo? ¿No? ¿A una más? Una más. Bueno, una más. Como decía mi abuelo cuando yo, Mariano, no sé si he estado en Nueva York, una o ninguna. Pues queda una o ninguna pregunta, lo dejamos así. El resto, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, recordar a los